¿Constantino XI, un emperador o un monstruo? Descubre la escalofriante verdad tras el asesinato de su propia familia para aferrarse al trono. Te aseguro que te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la Constantinopla del siglo XV, un imperio bizantino en sus últimos estertores. Allí nació Constantino XI, el último emperador. Desde pequeño, respiró la tensión palaciega, la sombra de la decadencia y el peso de una corona que parecía más una maldición que un honor. Su infancia, seguramente, estuvo marcada por intrigas, por la constante amenaza de la guerra y la precariedad de su posición en un mundo cada vez más hostil. Su ascenso al trono no fue un paseo triunfal. Constantino XI heredó un imperio dividido, asediado por los otomanos, con sus recursos mermados y sus aliados pocos. A pesar de su juventud, su carácter se forjó en la adversidad, entre conspiraciones y luchas de poder. La responsabilidad recayó sobre sus hombros a una edad temprana, y la sombra de la muerte se cernía constantemente sobre él y su familia. La historia lo recuerda como un hombre valiente, capaz de inspirar lealtad en sus tropas, a pesar de la desesperada situación. Pero, ¿qué decisiones tomó Constantino XI para mantener su poder? ¿Qué sacrificios estuvo dispuesto a hacer para conservar su trono? La respuesta, como tú ya sospechas, es escalofriantemente oscura. Prepárate para conocer la verdad detrás del último emperador bizantino. Verás, el imperio bizantino, ese último bastión de la Roma antigua, se tambaleaba. Desde hacía siglos, las amenazas se cernían sobre sus fronteras. Los turcos otomanos, poderosos y ambiciosos, presionaban desde el este, conquistando territorios y acumulando fuerzas. Su avance implacable era un presagio de lo que estaba por venir, un peligro que Constantino heredaría y que marcaría su destino. Pero el peligro no solo venía de fuera. Dentro de las mismas murallas de Constantinopla, la corrupción y las luchas internas debilitaban al imperio. Nobleza ambiciosa, conspiraciones palaciegas y disputas por el poder minaban la estabilidad política. Recuerda que Constantino no solo tenía que enfrentarse a los enemigos externos, sino también a los lobos disfrazados de oveja que acechaban dentro de su propia corte. La economía bizantina también estaba en crisis. Los constantes conflictos militares agotaban las arcas imperiales, dejando al ejército desprovisto de recursos y a la población sumida en la pobreza. Esta fragilidad interna hacía que el imperio fuera aún más vulnerable a las ambiciones de los otomanos, creando un círculo vicioso de decadencia y debilidad. Pero la amenaza no solo venía de fuera. Dentro del propio imperio, la familia Paleólogo, la dinastía reinante, estaba sumida en una profunda crisis. Rivalidades, intrigas y luchas por el poder entre hermanos, primos y sobrinos eran el pan de cada día. Tú verás cómo la ambición personal eclipsaba el bienestar del imperio, un imperio ya de por sí debilitado. Constantino XI, el último emperador, no fue ajeno a estas luchas. Él mismo se vio envuelto en una compleja red de alianzas y traiciones familiares. La lucha por el control del trono y la sucesión real era despiadada, y cada miembro de la familia estaba dispuesto a hacer lo necesario para salir victorioso. Recuerda que la supervivencia dependía de la habilidad política, pero a menudo se inclinaba hacia lo más oscuro. Hermanos que se enfrentaban por el favor del emperador, primos que conspiraban en la sombra, y sobrinos que ansiaban el poder. La corte bizantina se convirtió en un campo de batalla donde la lealtad era un lujo, y la traición, una moneda de cambio. ¿Tú te preguntarás hasta dónde llegaría la ambición de cada uno de ellos? En este ambiente de desconfianza y violencia, la familia Paleólogo se desangró poco a poco. Las alianzas se rompían, y las lealtades cambiaban con la misma rapidez que el viento. La lucha por el poder en el seno de la dinastía no solo debilitó al imperio, sino que lo preparó para su caída final. ¿Te imaginas el peso de esa responsabilidad sobre los hombros del emperador? Pero entre las sombras de la corte, un joven Constantino emergía. Heredero inesperado, su ambición no era un rumor silencioso, sino un susurro que se convertía en un rugido. Tú lo ves, observas cómo, desde la infancia, despierta en él un anhelo de poder que eclipsa cualquier otra aspiración. No era solo la corona lo que deseaba, sino el control absoluto, la supresión de cualquier amenaza a su reinado, incluso dentro de su propia familia. Su ascenso fue metódico, calculador. Observaste cómo tejió alianzas estratégicas, ganándose la confianza de algunos mientras silenciosamente eliminaba a otros.
Cada movimiento, cada decisión, estaba cuidadosamente orquestada para consolidar su posición. No había espacio para la compasión o la duda en su camino hacia el trono. Su juventud ocultaba una mente astuta y despiadada. La muerte de sus familiares, aunque parezca repentina, no fue un accidente. Tú eres testigo de cómo Constantino, con frialdad y precisión, elimina a cada uno de sus rivales, tejiendo una red de mentiras y manipulaciones para asegurar su ascensión. Cada muerte fue un paso más hacia su objetivo final, el poder absoluto. La sangre de su propia familia manchó su camino al trono, un camino pavimentado con ambición y traición. Así comenzó tu reinado, Constantino. Un ascenso rápido, impulsado por la ambición y la sangre derramada. Pero el trono, recién conquistado, era un asiento inestable. Necesitabas aliados, leales y poderosos, para asegurar tu posición. Te acercaste a los nobles más influyentes, ofreciendo riquezas y títulos a cambio de su lealtad. Firmaste pactos secretos, sellando alianzas con promesas solemnes, pero sabías que la verdadera moneda del poder era la sospecha. Pero la corte era un nido de víboras. Las traiciones eran tan comunes como el aire que respirabas. Cada sonrisa podía ocultar un puñal, cada palabra amable, un plan para tu caída. Observaste con recelo a tus supuestos aliados, buscando indicios de engaño, analizando cada gesto, cada mirada, cada silencio. La paranoia se convirtió en tu compañera inseparable, una sombra que te perseguía en cada paso. Tuviste que ser despiadado. Eliminaste a aquellos que percibiste como amenazas, sin importar su posición o su pasado. Las purgas fueron necesarias, aunque sangrientas. Aquellos que se atrevieron a desafiarte, fueron silenciados para siempre. La sangre de tus enemigos manchó el suelo del palacio, un recordatorio constante de tu poder y de tu determinación. El miedo se convirtió en tu mejor aliado. El miedo, y tu implacable ambición. Pero la paz era un lujo que Constantino no podía permitirse. Los otomanos, con su creciente poderío, acechaban en las fronteras del imperio. Su sultán, un hombre ambicioso y despiadado, veía en tu débil reinado una oportunidad para expandir su dominio. Sentías la presión, la amenaza constante de una guerra que podría consumirte. Más allá de los otomanos, otros enemigos acechaban. Los venecianos, ávidos de poder y riqueza, te miraban con recelo, codiciando las tierras costeras de tu imperio. Sus barcos, rápidos y letales, surcaban el mar, una amenaza constante a tus puertos y comercio. La guerra con ellos parecía inevitable, una lucha por el control del Mediterráneo. Y no solo los enemigos externos te presionaban. Los nobles bizantinos, descontentos y ambiciosos, conspiraban constantemente contra ti. Algunos incluso buscaban alianzas secretas con los otomanos, esperando obtener poder y riquezas a cambio de tu caída. Tu trono se tambaleaba, amenazado por enemigos tanto internos como externos, una tormenta perfecta que podría destruirte. Tu enemigo no era un simple rey, sino Mehmed II, el Conquistador. Un joven sultán, ambicioso y astuto, que había heredado un imperio en expansión. Había observado con atención la debilidad del imperio bizantino, sus constantes luchas internas y sus recursos menguantes. Para Mehmed, Constantinopla era la joya de la corona, el premio final que consolidaría su legado. Su ejército era una fuerza formidable, una mezcla de soldados experimentados y nuevas tropas leales. Mehmed había aprendido de las campañas de sus predecesores y había modernizado su ejército, incorporando nuevas tácticas y armas de fuego que resultaron devastadoras. La sombra de su ejército se extendía por todo el imperio bizantino, generando un clima de miedo y tensión. Mientras el imperio otomano crecía en poder y ambición, la situación de Constantino se volvía cada vez más precaria. La amenaza era inminente, palpable. El sultán Mehmed no era solo un guerrero, sino un estratega brillante que planeaba pacientemente la caída de Constantinopla. Cada movimiento de Mehmed era calculado, cada decisión estratégica. Pero la amenaza otomana no era el único peligro que acechaba a Constantino. Dentro de las murallas de Constantinopla, un laberinto de intrigas palaciegas se tejía con hilos de ambición y traición. Tu familia, la dinastía Paleólogo, estaba dividida, llena de resentimientos y luchas por el poder. Cada miembro de tu familia, cada noble, cada consejero, era un jugador en un juego mortal donde la supervivencia dependía de la astucia y la crueldad.
Tus hermanos, tus primos, incluso tus propios tíos, te veían como un obstáculo, un heredero débil que impedía sus propios sueños de grandeza. La corte era un hervidero de chismes, conspiraciones y alianzas secretas. Cada palabra, cada gesto, cada mirada podía ser una señal de traición, una invitación a la guerra civil o un paso hacia la muerte. Te encontrabas atrapado en una red de lealtades cambiantes y traiciones inesperadas. La confianza era un lujo que ya no podías permitirte. Cada decisión que tomabas, cada persona en la que confiabas, podía ser tu perdición. El trono, que debería haber sido un símbolo de poder, se había convertido en una jaula dorada, un escenario para un juego mortal en el que cada jugador luchaba por su supervivencia. Pero la amenaza no se limitaba a los otomanos. Dentro del palacio, Constantino sentía la fría respiración de sus propios hermanos. Eran hombres poderosos, con sus propias ambiciones y lealtades dudosas. Cada uno representaba una potencial amenaza a su trono, un puñal oculto tras una sonrisa cortesana. Tú te preguntarás, ¿qué hacía Constantino para mantenerse a salvo? La respuesta, amigo mío, era simple y brutal: eliminar a cualquier rival que pudiera reclamar su lugar. Sus hermanos, primos, y cualquier pariente que representara un peligro, fueron sistemáticamente eliminados. No había lugar para la piedad en el juego del poder, y Constantino lo sabía muy bien. Las intrigas palaciegas eran un campo de batalla silencioso, pero no menos mortal que el campo de guerra. Las muertes, a menudo disfrazadas de accidentes o enfermedades, sembraron el terror en la corte. Los pocos que permanecieron, sumidos en el miedo, se convirtieron en marionetas en sus manos. Ya no era solo la amenaza otomana la que acechaba Constantinopla, sino también la sombra ominosa de su propio reinado de terror. ¿Hasta dónde llegaría Constantino para conservar su poder? Pero la amenaza más inmediata surgió de un lugar inesperado: sus primos. Hombres jóvenes, ambiciosos y con sed de poder, vieron en la debilidad percibida de Constantino una oportunidad de oro. Secretamente, comenzaron a tejer una red de alianzas, buscando el apoyo de nobles descontentos y capitanes de la Guardia Imperial. Susurros en los corredores del palacio, reuniones clandestinas bajo el manto de la noche. La conspiración estaba en marcha. La trama se centraba en un golpe de estado rápido y eficiente. Aprovechando una ausencia estratégica de Constantino, planeaban tomar el control del palacio, arrestar a sus aliados y proclamar a uno de ellos como el nuevo emperador. Pensaban que sería fácil, un simple cambio de guardia, pero subestimaron la lealtad de algunos sectores del ejército y la astucia del propio Constantino. La noche del golpe llegó cargada de tensión. Los conspiradores se movían con sigilo, pero un sirviente leal a Constantino, alerta a los movimientos sospechosos, descubrió la trama. La información llegó a oídos del emperador justo a tiempo. Constantino, lejos de ser un hombre débil, demostró una inteligencia fría y calculadora. No se dejó sorprender. Con una precisión quirúrgica, Constantino anticipó los movimientos de sus primos. Sus leales guardias imperiales, alertados previamente, interceptaron a los conspiradores antes de que pudieran ejecutar su plan. El golpe de estado fue sofocado con brutal eficiencia, y los traidores fueron arrestados y posteriormente ejecutados. La primera gran amenaza a su reinado había sido neutralizada, pero la semilla de la discordia ya estaba sembrada. La conspiración de tus primos fue solo el principio. Constantino, una vez que aseguró su posición, desató una purga implacable. No se trataba solo de eliminar a los que lo amenazaban directamente. Era una cuestión de erradicar cualquier potencial desafío a su reinado. La nobleza, acostumbrada a la intriga y al poder, se convirtió en su principal objetivo. Cada noble, cada miembro de la élite que mostrara la más mínima señal de disidencia, fue eliminado. Las ejecuciones fueron rápidas y silenciosas, realizadas bajo el manto de la noche. No había juicios ni procesos justos, la sospecha era suficiente para sellar el destino de alguien. Familias enteras fueron aniquiladas, sus propiedades confiscadas y repartidas entre los leales a Constantino. El terror se convirtió en la herramienta principal para mantener el control. El mensaje era claro: oponerse al emperador significaba la muerte. La purga no solo afectó a la nobleza política. Artistas, intelectuales, incluso clérigos que osaban cuestionar las decisiones de Constantino, fueron perseguidos y silenciados. El objetivo era crear un vacío de poder, un espacio donde solo la voluntad del emperador reinara suprema.
La consolidación del poder absoluto no era solo una meta, era una necesidad para Constantino. Un requisito para asegurar su supervivencia en un mundo lleno de traición. Pero la purga no se detuvo ahí. Tus hermanos, aquellos con los que compartiste juegos en la infancia, ahora eran obstáculos en tu camino al poder absoluto. Constantino, con la frialdad de un invierno eterno, ordenó sus ejecuciones. Primero fueron los más jóvenes, aquellos cuya influencia era menor, pero cuyas vidas representaban un riesgo potencial. Sus gritos de agonía, silenciados por la noche, resonaron en los muros del palacio, un eco de un pasado que ya no existía. La muerte de tus hermanos menores fue apenas el preludio. La siguiente pieza del tablero era la eliminación de tus sobrinos, los hijos de tus hermanos mayores. Eran niños, algunos apenas comenzaban a comprender el mundo, otros ya se mostraban curiosos y observadores. Sin embargo, para Constantino, todos representaban una amenaza latente, un futuro incierto. La eficiencia era su lema. Ningún detalle quedaría al azar. Recuerda las palabras de tus consejeros: la misericordia es debilidad, majestad. Y así, uno tras otro, tus hermanos y sobrinos fueron eliminados. Sus cuerpos, retirados en silencio bajo la oscuridad de la noche, se convirtieron en secretos enterrados bajo la tierra, tan ocultos como las verdaderas ambiciones que impulsaron a Constantino a cometer estos actos atroces. El trono estaba asegurado, pero ¿a qué costo? La eliminación de tus hermanos fue solo el comienzo. Ahora, cada noble, cada consejero, cada sirviente, vivía bajo la sombra de tu omnipotencia. Un susurro equivocado, una mirada desafiante, podía ser suficiente para sellar su destino. El terror se convirtió en tu arma más efectiva, mucho más poderosa que cualquier ejército. Las ejecuciones públicas se volvieron comunes, espectáculos diseñados para aterrorizar a la población y reforzar tu autoridad. La cabeza de un traidor, clavada en una pica en la plaza principal, servía como un recordatorio constante del precio de la desobediencia. El silencio, pesado y opresivo, se apoderó de las calles. Incluso tus aliados más cercanos vivían con el miedo constante de un giro inesperado de tu humor. Las acusaciones falsas, las intrigas palaciegas, y las desapariciones misteriosas se convirtieron en la nueva normalidad. Nadie estaba a salvo de tu paranoia, ni siquiera aquellos que te habían ayudado a ascender al trono. El miedo se convirtió en el cemento que mantenía unido tu imperio. El terror, tu herramienta de gobierno. Tu reinado, construido sobre una base de sangre y opresión, se sostenía precariamente, sostenido solo por el pánico constante que habías sembrado en el corazón de tu pueblo. Así que, ¿era necesaria tanta violencia? Tú mismo te lo preguntas, ¿verdad? Constantino XI argumentaría que sí. Para él, cada muerte era un sacrificio necesario para asegurar la estabilidad del imperio, para proteger a su pueblo de la anarquía y de las ambiciones de sus enemigos. La amenaza era real, la lucha por el poder, brutal. Él se veía a sí mismo como el único capaz de mantener el orden, incluso si eso significaba derramar sangre. Pero, ¿y el precio? El costo de su estrategia fue alto. La paranoia se extendió como una enfermedad, alimentando el miedo y la desconfianza. La lealtad se convirtió en una moneda de cambio, y la traición, en una constante amenaza. Cada acción, cada decisión, estaba teñida por la sangre derramada. El imperio, supuestamente más seguro, se volvió un lugar profundamente inseguro, habitado por el temor constante. La violencia, aunque efectiva en el corto plazo, sembró las semillas de su propia destrucción. Generó resentimiento, alimentó la resistencia oculta y debilitó el imperio desde dentro. Quizás, la estabilidad que tanto ansiaba Constantino XI fue una quimera, un espejismo creado a partir de la sangre y el terror. ¿Podría haber logrado lo mismo por otros medios? La pregunta permanece, una sombra oscura sobre su legado. Pero, ¿qué pensaba la gente? Las ejecuciones, aunque necesarias para Constantino, no pasaron desapercibidas. Los rumores corrían como la pólvora por las calles empedradas de Constantinopla. Hablaban de traiciones, de familias destrozadas, de un emperador que había sacrificado todo en aras del poder. Algunos susurraban admiración por su férrea voluntad, otros, miedo y repudio. Tú, como testigo de aquellos tiempos, ¿qué habrías pensado? La Iglesia, siempre influyente, se mantenía en silencio. Quizás por miedo, quizás por cálculo.
El silencio de la Iglesia, sin embargo, hablaba por sí solo, alimentando las especulaciones. Algunos clérigos, más valientes o quizás más imprudentes, expresaron su desaprobación en sermones velados, pero la mayoría optó por la prudencia. Tú, en medio de esa incertidumbre religiosa, ¿en quién habrías confiado? Los mercaderes, siempre atentos al pulso de la ciudad, notaron un cambio en el ambiente. El comercio floreció, sí, pero una sombra de inquietud se cernía sobre los negocios. La incertidumbre política afectaba a todos los aspectos de la vida cotidiana. El temor a represalias silenciaba las protestas abiertas. Tú, observando la vida diaria en las calles, ¿habrías notado la sutil diferencia? En resumen, la opinión pública era un mosaico de miedo, incertidumbre y silenciosa disidencia. El poder de Constantino XI había silenciado las voces de oposición, pero las murmuraciones continuaban, un torrente subterráneo de descontento que amenazaba con desbordarse. Tú, ¿qué harías frente a un emperador tan implacable? Pero la sangre derramada por Constantino no solo manchó las piedras de Constantinopla, también empañó su alma ante los ojos de la Iglesia ortodoxa. ¿Cómo podía un emperador, ungido por Dios, ser responsable de tales crímenes? El clamor popular se convirtió en un murmullo de condena religiosa, un susurro que amenazaba con convertirse en un rugido ensordecedor. Los patriarcas, los líderes espirituales del imperio, se encontraban en una posición delicada. Condenar abiertamente a Constantino significaba desafiar al poder imperial, arriesgando su propia vida y la estabilidad de la Iglesia. Pero callar ante tal atrocidad era traicionar su fe y su responsabilidad moral ante Dios y su pueblo. La condena moral, aunque no expresada públicamente con la misma fuerza que el rumor popular, sí resonó en los sermones, en las plegarias y en el silencio incómodo que rodeaba al emperador. La Iglesia ortodoxa, aunque no podía desafiar directamente al poder imperial, ejerció su influencia a través de la sutil condena moral, sembrando la duda y la desconfianza sobre el reinado de Constantino. ¿Pero qué pasó realmente? La versión oficial, cuidadosamente construida por los cortesanos supervivientes, pintó a Constantino XI como un gobernante justo y piadoso, víctima de una conspiración traicionera. Se hablaba de enemigos internos, de nobles ambiciosos que buscaban el poder, de una conjura orquestada para desestabilizar el imperio. Esta narrativa, repetida una y otra vez, buscaba ocultar la verdad, una verdad demasiado sangrienta para ser digerida por el pueblo. Se propagaron rumores de que la familia imperial había sido eliminada para consolidar el poder, pero estas voces fueron rápidamente silenciadas. La Iglesia, aliada con el emperador, se encargó de difundir la versión oficial, presentando a Constantino XI como un mártir. Los monjes, poderosos en la época, contribuyeron a esta manipulación de la historia, enterrando los hechos bajo una capa de propaganda religiosa. La versión oficial se convirtió en la historia aceptada, la que se enseñaba en las escuelas y se transmitía de generación en generación. Las leyendas que surgieron posteriormente hablaban de fantasmas y maldiciones, de la ira divina contra el emperador asesino. Pero esas leyendas no eran también una forma de recordar, aunque sea de forma velada, la verdad que se había intentado ocultar. Pero, ¿qué dicen las crónicas? Tú mismo puedes investigar. Los documentos de la época, aunque escasos y a menudo contradictorios, son nuestro único camino. Hay cartas, registros de impuestos, y hasta algunos relatos de testigos, si es que podemos confiar en ellos. Algunos apuntan a una conspiración palaciega, otros a un simple accidente, pero la verdad se esconde entre líneas, en las omisiones más que en las afirmaciones directas. Analizando el lenguaje, el tono y los intereses de los cronistas, podemos intentar desentrañar la verdad, aunque sea una verdad parcial. Observa las inconsistencias. ¿Por qué ciertos detalles se repiten en varias fuentes, mientras que otros son omitidos sistemáticamente? ¿Quiénes eran los autores de estos documentos? ¿Qué intereses tenían? Recuerda, las crónicas no son objetivas. Son el resultado de la perspectiva de quien las escribió, a menudo influenciada por sus alianzas políticas o sus propios miedos. Descifrar la verdad requiere un análisis crítico, buscando patrones, contrastando fuentes y, sobre todo, cuestionando todo lo que leas. La falta de pruebas concluyentes no implica la ausencia de culpabilidad. A veces, la ausencia de evidencia es, en sí misma, una evidencia. Piensa en las posibles motivaciones de Constantino. El poder. La necesidad de mantener el control.
La paranoia de una posible rebelión. Estas son piezas del rompecabezas, pero no la imagen completa. Recuerda, tienes que construir tu propia interpretación, a partir de la información que has analizado, teniendo en cuenta las limitaciones y los sesgos inherentes a las fuentes históricas. Así que, después de la purga, Constantino necesitaba construir una nueva corte. Imagina la atmósfera, miedo, incertidumbre, pero también la oportunidad para aquellos que se mostraron leales. Empieza a ascender una nueva clase de consejeros, hombres que no pertenecían a la vieja nobleza, sino que habían demostrado su fidelidad incondicional. Estos hombres, antes relegados a la sombra, ahora tenían el poder en sus manos. Tú ves cómo Constantino los premia con puestos clave en el gobierno, en el ejército, en la administración de la ciudad. Estos nuevos favoritos, hombres de confianza, eran la columna vertebral de su nuevo imperio, un imperio construido sobre la sangre de su propia familia. Se trataba de una nueva élite, forjada en la lealtad y el silencio. Piensa en el poder que concentraban estos hombres, controlaban el flujo de información, el ejército, la economía. Eran los ojos y los oídos del emperador, sus ejecutores, sus protectores. Su ascenso fue meteórico, su influencia, absoluta. Pero, ¿hasta cuándo duraría esta frágil estructura de poder basada en el miedo y la traición? Pero esa nueva lealtad tenía un precio. La purga había dejado las arcas imperiales vacías. Tú, como espectador, puedes imaginar el panorama. Constantino, rodeado de cortesanos temerosos pero ambiciosos, se enfrenta a un imperio desangrado. Los campesinos, despojados de sus tierras y familias, se rebelan con más frecuencia. El hambre acecha en las calles de Constantinopla, una sombra constante que recuerda el verdadero coste de su ascenso. El comercio, otrora vibrante, se ha paralizado. Los impuestos, necesarios para mantener el ejército y la administración, son impagables para la mayoría. La nobleza, diezmada, lucha por conservar sus posesiones, mientras los comerciantes se ven obligados a cerrar sus negocios. La crisis económica se agrava, alimentando el descontento social y la inestabilidad política. La opulencia de la corte de Constantino contrasta brutalmente con la miseria del pueblo. Mientras él y sus nuevos favorecedores se deleitan con lujosos banquetes, fuera de los muros del palacio, la gente muere de hambre. La sangre derramada en la purga no solo manchó el suelo, sino que también contaminó el alma del imperio, creando una brecha insalvable entre el gobernante y su pueblo. El reinado de terror, lejos de asegurar la estabilidad, siembra las semillas de su propia destrucción. Pero Constantino, a pesar de la sangre derramada, no era un hombre insensible. Vio el abismo hacia el que se precipitaba el imperio, y en un desesperado intento por salvarlo, emprendió una serie de reformas. Imagino que, para ti, el panorama era desolador, un imperio en ruinas, con las arcas vacías y la población atemorizada. Él intentó sanar las heridas con medidas económicas urgentes, buscando estabilizar la moneda y recaudar impuestos de forma más eficiente. Era una tarea hercúlea, casi imposible dada la situación. Las reformas militares también fueron cruciales. Constantino sabía que el ejército, debilitado por las purgas y la falta de fondos, era una presa fácil para los invasores otomanos. Intentó rearmarlo, reclutando nuevos soldados y modernizando el equipamiento. Para ti, debió parecer un esfuerzo titánico, una carrera contrarreloj contra la inevitable catástrofe. Sin embargo, las reformas no llegaron a tiempo. La falta de recursos y la desconfianza generalizada entre sus soldados, una herencia de sus acciones pasadas, minaron sus esfuerzos. Quizás la parte más difícil de sus reformas fue la reconstrucción de la confianza. El terror que había sembrado entre la nobleza y el pueblo lo perseguía. Constantino intentó reparar el daño, ofreciendo amnistías y prometiendo un gobierno justo, pero la sombra de la purga seguía presente. ¿Te imaginas la desconfianza en sus ojos, el miedo latente en cada conversación? ¿Podrían estas reformas, por más ambiciosas que fueran, haber cambiado el destino del imperio? La respuesta, como sabes, es trágica. Pero las reformas de Constantino, por mucho que intentara, no pudieron detener lo inevitable. Las murallas de Constantinopla, otrora inexpugnables, se veían ahora ante un ejército otomano formidable, liderado por el implacable Mehmed II. Tuviste como el asedio se acercaba, un mar de banderas otomanas ondeando al viento, amenazando con tragarse la ciudad.
El rugido de los cañones otomanos retumbaba sin cesar, sacudiendo los cimientos de la ciudad. Día tras día, las defensas bizantinas, exhaustas y mermadas, resistían con un valor desesperado. Tú eras testigo de la lluvia de proyectiles, la destrucción y la muerte, mientras los otomanos avanzaban implacablemente. La brecha en las murallas, lograda tras semanas de asedio, fue el principio del fin. Las tropas otomanas se lanzaron al asalto, una oleada humana que arrasaba con todo a su paso. Tú presenciaste la lucha cuerpo a cuerpo, la desesperación de los defensores y el avance imparable del ejército otomano. Constantino XI, espada en mano, luchó hasta el último aliento, un símbolo de resistencia ante la caída de su imperio. Su muerte, en medio del caos y la batalla, marcó el fin de una era. Tuviste como la ciudad, tras siglos de esplendor, caía en manos del Imperio Otomano, un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia. Así, el 29 de mayo de 1453, te encuentras en medio del fragor de la batalla. Constantino XI, emperador de Bizancio, se lanza al frente de sus tropas, un torbellino de acero y furia en medio del caos. Su armadura, desgastada por la lucha, brilla bajo el sol, reflejando la desesperación y la determinación que lo consumen. A tu alrededor, el rugido de la guerra es ensordecedor, el choque de espadas, los gritos de los soldados, el estruendo de los cañones otomanos. La caída de Constantinopla es inminente. Eres testigo de cómo lucha con el valor de un león acorralado, su espada cortando el aire con una precisión mortal. Pero las fuerzas otomanas son inmensas, una ola imparable que amenaza con tragarse todo a su paso. A pesar de su valentía, la derrota se cierne sobre él y sus hombres. El emperador lucha contra la marea humana, una figura solitaria en medio de un mar de violencia. La batalla llega a su punto culminante. El emperador, rodeado, cae bajo el peso de las armas enemigas. Su muerte, envuelta en la confusión del combate, se convierte en un símbolo trágico de la caída de un imperio. Su último aliento se funde con el rugido de la guerra, la caída de Constantinopla, un golpe final que sella el destino de una era. Caído Constantino, la caída de Constantinopla marcó un antes y un después. Tú te preguntarás, ¿héroe o villano? Su reinado estuvo marcado por decisiones difíciles, a veces despiadadas. Algunos lo recuerdan como un emperador que sacrificó todo por la defensa de su imperio, incluso a su propia familia. Otros lo ven como un gobernante cruel, obsesionado con el poder, capaz de cualquier atrocidad para conservarlo. La historiografía lo presenta como un personaje complejo, envuelto en un halo de misterio. ¿Realmente ordenó la ejecución de sus familiares para asegurar su posición en el trono? Las fuentes históricas son contradictorias, dejando espacio para la especulación y la interpretación. Lo que sí es cierto es que su muerte marcó el fin de un imperio milenario, un evento que aún resuena en la historia. Su legado es, por tanto, ambiguo. Para algunos, es un símbolo de resistencia, un emperador que luchó hasta el final por su ciudad. Para otros, representa la decadencia y la crueldad de un régimen en sus últimos estertores. Tú, al conocer su historia, puedes formar tu propia opinión. ¿Qué piensas tú? ¿Monstruo o salvador? Pero, ¿fue Constantino XI el peor emperador bizantino? Esa es una pregunta compleja. Muchos emperadores antes que él actuaron con una brutalidad que hoy nos resulta escalofriante. Piensa en las purgas políticas, las luchas de poder internas que dejaron un rastro de sangre a lo largo de siglos. Constantino XI, en ese contexto, se convierte en un caso más, aunque trágico, dentro de una larga historia de violencia. Compararlo con emperadores como Basilio, que llegó al poder a través de un golpe de estado y eliminó a sus rivales con una eficiencia despiadada, o con Justiniano, cuya ambición expansiva generó incontables muertes, nos hace cuestionar si la crueldad de Constantino XI fue excepcional o simplemente parte de un patrón recurrente. La perspectiva histórica es crucial. Juicios morales basados en estándares modernos aplicados a un pasado tan diferente pueden ser engañosos. Debemos entender el contexto político, las presiones y las amenazas que enfrentaba Constantino XI para comprender sus acciones, aunque eso no las justifique. En definitiva, determinar si Constantino XI fue el peor emperador es subjetivo e incluso irrespetuoso con las complejidades de la historia. Fue un hombre de su tiempo, actuando dentro de un sistema político brutal. Su historia, aunque terrible,
nos ofrece una valiosa lección sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la lucha por el poder. Pero la historia de Constantino XI es más que una simple lista de crímenes. Es una leyenda negra, una narrativa construida a lo largo de los siglos, donde la verdad se mezcla con la propaganda y la especulación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se construye una leyenda? En el caso de Constantino, la imagen de un tirano despiadado se fue forjando poco a poco, alimentándose de las versiones interesadas de sus enemigos y la falta de fuentes fiables que confirmen o desmientan completamente sus acciones. Imagina la situación: un imperio en decadencia, asediado por enemigos internos y externos. Constantino, en medio de esa vorágine, toma decisiones drásticas para mantener el poder. ¿Fueron estas acciones justificables? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a la luz de las circunstancias. Lo que sí es cierto es que la historia que se cuenta a menudo omite los matices, los contextos, los intereses ocultos detrás de cada acusación. La leyenda negra de Constantino XI se basa en acusaciones de asesinatos y crueldad, pero la evidencia histórica que las respalda es, en muchos casos, parcial o contradictoria. ¿Es posible que la narrativa haya sido manipulada para deslegitimar su reinado y justificar las acciones de sus sucesores o enemigos? La respuesta, probablemente, es sí. La historia, como tú sabes, siempre está escrita por los vencedores, y en ocasiones, por los que mejor manejan la pluma. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La imagen del emperador asesino es, en gran parte, producto de la propaganda de sus enemigos. Recuerda que la caída de Constantinopla fue un evento de enorme importancia, y la narrativa sobre Constantino XI se moldeó para justificar victorias o derrotas, dependiendo del bando que la contara. Las fuentes primarias son escasas y a menudo sesgadas, lo que dificulta la reconstrucción objetiva de los hechos. Los historiadores modernos se enfrentan a un desafío monumental: separar la realidad de la leyenda. Analizar los pocos documentos que sobrevivieron, contrastarlos con relatos posteriores y contextualizarlos dentro de la política compleja del Imperio bizantino en sus últimos años. Es un trabajo de detective histórico que requiere un escrutinio riguroso de cada pieza de evidencia. Así que, antes de aceptar la imagen del emperador sanguinario, recuerda que la historia es una construcción. Es crucial analizar las fuentes, entender sus sesgos y buscar corroboraciones. La verdad sobre Constantino XI, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio entre la glorificación y la demonización, en las complejidades de un reinado marcado por la crisis y la lucha por la supervivencia de un imperio moribundo. Pero, ¿qué piensa la historia moderna de Constantino XI? La imagen del tirano sanguinario se ha ido difuminando con el paso del tiempo. Los historiadores actuales analizan las fuentes con mayor escepticismo, reconociendo la propaganda y las exageraciones de los relatos enemigos. Se presta más atención a las circunstancias políticas de la época, al contexto de una Constantinopla asediada y a la lucha por la supervivencia del imperio. Se cuestiona la veracidad de las acusaciones de fratricidio y otras atrocidades, buscando evidencia más sólida que las simples afirmaciones de cronistas con intereses personales. El enfoque se centra en las decisiones políticas de Constantino XI, sus intentos de reformar el ejército y la administración, y su esfuerzo por obtener ayuda del Occidente ante la inminente amenaza otomana. La perspectiva moderna busca comprender a Constantino XI dentro del contexto de su época, considerando las presiones políticas, económicas y militares que enfrentó. Se reconoce su valentía al defender Constantinopla hasta el final, aunque sus métodos y decisiones sean objeto de debate. Ya no se le ve como un simple asesino, sino como un emperador complejo, producto de su tiempo, que luchó hasta el último aliento por un imperio moribundo. Pero, ¿qué pasa con la imagen de Constantino XI en la cultura popular? A diferencia de la visión histórica que evoluciona, la ficción se permite ciertas licencias. En novelas y videojuegos, a menudo lo encontrarás retratado como un personaje complejo, un líder astuto pero despiadado, envuelto en intrigas palaciegas y luchas por el poder. A veces, incluso se le presenta como un antihéroe, un hombre trágico cuyo objetivo de mantener el imperio lo llevó a tomar decisiones terribles. Piensa en las posibilidades: un videojuego donde tú, como Constantino, debes tomar decisiones morales difíciles para asegurar la supervivencia de Bizancio. ¿Te arriesgarías a sacrificar a algunos para salvar a muchos? Las obras de ficción exploran este dilema moral, mostrando un Constantino XI más humano,
con sus virtudes y sus terribles faltas, alejándose de la simple etiqueta de asesino. Incluso en el arte, la representación de Constantino XI ha variado. Mientras que algunas pinturas lo muestran como un emperador glorioso, otras, inspiradas en las narrativas más oscuras, lo presentan como una figura sombría, reflejando la ambigüedad de su legado. En definitiva, la interpretación de su figura en la ficción es un reflejo de la complejidad del personaje histórico y de las diferentes perspectivas que ofrece el paso del tiempo. Pero la historia de Constantino XI no termina con su muerte. Su legado, manchado de sangre, continuó resonando a través de las generaciones. Piensa en la inestabilidad política que generó su ascenso al trono, la desconfianza sembrada entre los miembros de su propia familia y la nobleza. ¿Cómo afectó esa atmósfera de miedo y traición al futuro del Imperio bizantino, ya de por sí debilitado? La falta de confianza entre la élite bizantina, consecuencia directa de sus actos, debilitó la capacidad del imperio para afrontar las crecientes amenazas externas. Imagina las alianzas rotas, las conspiraciones que florecieron en la sombra, la incapacidad para presentar un frente unido frente a los otomanos. ¿Esa fragilidad contribuyó a la caída de Constantinopla? ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que el impacto de las acciones de Constantino XI trascendió su reinado? ¿Su legado de sangre se convirtió en un factor determinante en la caída final del Imperio bizantino? Considera la manera en que su reinado, lleno de violencia y traición, cambió para siempre el curso de la historia. Pero, ¿qué hay de las verdaderas motivaciones de Constantino? ¿Fue simplemente ambición desmedida, o existían otros factores que impulsaron su despiadada ascensión al trono? Las crónicas de la época son ambiguas, dejando un espacio para la especulación. Quizás existían enemigos ocultos, conspiraciones palaciegas que solo él conocía, o presiones externas que lo obligaron a tomar medidas tan drásticas. Imagina la presión de mantener un imperio en decadencia, rodeado de enemigos tanto internos como externos. ¿Te imaginas la carga que eso implicaba? Otra incógnita rodea la verdadera extensión de sus crímenes. Las fuentes históricas, a menudo sesgadas por la propaganda política, nos ofrecen versiones diferentes de los hechos. ¿Cuántos miembros de su familia fueron realmente asesinados? ¿Existió un plan maestro, o fueron actos impulsivos dictados por el miedo y la paranoia? La falta de evidencia concluyente deja espacio a la duda, alimentando el misterio que envuelve su reinado. Y finalmente, ¿cuál fue el verdadero impacto a largo plazo de sus acciones? ¿Sus decisiones contribuyeron a la eventual caída del Imperio bizantino? Algunos historiadores argumentan que sí, que la inestabilidad y la desconfianza generadas por sus actos de violencia minaron la fortaleza del imperio, debilitándolo ante sus enemigos. Otros, sin embargo, apuntan a otros factores más relevantes. ¿Tú, qué piensas? Así que, ¿qué queda al final? Constantino XI, un hombre que escaló hasta la cima a través de un baño de sangre. Su ambición, desmedida y despiadada, le permitió obtener el poder, pero a un costo inimaginable. Tú, como espectador, puedes juzgar si el fin justificó los medios. ¿Fue un gobernante astuto o un monstruo disfrazado de emperador? La historia lo recuerda como un usurpador, un hombre que sacrificó a su propia familia en el altar de su sed de poder. Pero, ¿qué pasa con la narrativa oficial? ¿Qué tan fiable es la información que nos ha llegado a través de los siglos? Quizás, las verdaderas motivaciones de Constantino permanecen ocultas, envueltas en el misterio de la época. Su trono, símbolo de poder y opulencia, se convirtió en un recordatorio constante de sus crímenes. Un trono manchado de sangre, construido sobre la traición y la muerte. ¿Qué opinas tú sobre su legado? ¿Triunfo o tragedia? La respuesta, como siempre, reside en la interpretación que cada uno haga de los hechos. Imagina el polvo asentándose sobre las calles de Constantinopla, un polvo que no solo cubre las piedras, sino que simboliza el fin de un imperio. El saqueo fue brutal, despiadado. Tesoros acumulados durante siglos, obras de arte invaluables, todo desapareció en manos de los otomanos. Tú, observador silencioso desde la distancia, eres testigo del despojo de una civilización. El impacto se extendió más allá de las murallas. El comercio, antes floreciente, se interrumpió. Rutas comerciales vitales se cerraron, dejando a Europa en una profunda crisis económica.
Piensa en la sensación de incertidumbre, el miedo a un futuro incierto que se apoderó de las ciudades europeas, tú, atrapado en esa red de ansiedad. El éxodo de eruditos bizantinos hacia Occidente, un éxodo masivo. Libros y conocimientos antiguos, salvados del saqueo, se dispersaron por Europa, reavivando el interés por el aprendizaje clásico. Tú, eres testigo del lento pero ineludible cambio en el centro del conocimiento mundial. Un cambio que no se puede percibir en un día, sino a través de los años. La caída de Constantinopla marcó un antes y un después. El fin de un imperio que había resistido durante siglos, sí, pero también el inicio de una nueva era. Una era definida por el choque de culturas y el comienzo de un nuevo orden mundial. ¿Te imaginas la magnitud de este cambio? Un cambio que aún hoy podemos sentir. Piensa en la biblioteca de Constantinopla, un tesoro de conocimiento antiguo, repleto de manuscritos griegos, obras de filosofía, ciencia y literatura que se perdieron para siempre. Manuscritos únicos, irreemplazables, que contenían el saber acumulado de siglos, desaparecieron en el caos del saqueo. Imagina la devastación, la pérdida irreversible de un legado cultural inmenso. La caída de Constantinopla no fue solo la pérdida de un imperio, sino también el fin de un centro vital de aprendizaje e intercambio cultural. Durante siglos, Bizancio había preservado y enriquecido la cultura clásica, traduciendo y difundiendo conocimientos griegos y romanos. Su desaparición significó un vacío intelectual que tardaría siglos en llenarse. El impacto se extendió mucho más allá de las fronteras del imperio. El flujo de conocimiento y arte se interrumpió, afectando el desarrollo cultural de Europa occidental. La dispersión de eruditos bizantinos, muchos huyendo del desastre, contribuyó a un cambio cultural lento pero significativo, pero la pérdida de los archivos y las bibliotecas fue irreparable. Imagina el vacío que dejó Constantinopla. Su caída no fue solo la pérdida de una ciudad, sino el fin de un imperio que había resistido siglos. Para ti, ese vacío significó un cambio radical en el mapa de poder. El Imperio Otomano, antes una potencia regional, se convertía en una fuerza dominante, con acceso a rutas comerciales cruciales y un nuevo flujo de recursos. Europa se vio obligada a reajustar sus estrategias. De repente, la ruta comercial de la seda estaba amenazada, y con ella, el acceso a las especias y otras riquezas del este. Para ti, esto significó la necesidad de explorar nuevas rutas marítimas, impulsando la era de los grandes descubrimientos y la expansión colonial europea. La balanza de poder se había inclinado irremediablemente. El flujo de refugiados griegos hacia Occidente fue masivo. Muchos eruditos, artistas y artesanos se dispersaron, llevando consigo parte del conocimiento y la cultura bizantina. Pero para ti, esto también significó un cambio cultural significativo en Europa, enriqueciendo las artes, la ciencia y la filosofía del continente. Un nuevo orden mundial, basado en el cambio y la adaptación. Pero tú, ¿qué piensas de Constantino XI? Su reinado fue un torbellino de desesperación y decisiones extremas. Imagino que te preguntas si la caída de Constantinopla fue inevitable, o si las acciones de Constantino, por desesperadas que fueran, contribuyeron a su fin. ¿Fue realmente un monarca despiadado, o un hombre desesperado por salvar su imperio? La eliminación de sus familiares, una decisión terrible, ¿verdad? Fue un acto nacido del miedo, del afán por consolidar su poder en medio del caos. Pero, ¿justifica el fin los medios? ¿Se puede aceptar la eliminación de vidas inocentes en nombre de la estabilidad política? Es una pregunta que nos sigue resonando siglos después. Piensa en el peso de la corona, en la responsabilidad de gobernar un imperio al borde del colapso. Constantino XI se enfrentó a una situación casi imposible, y sus decisiones, aunque brutales, quizás fueron una respuesta a la presión extrema. ¿Te imaginas el dilema moral que debió afrontar cada día, teniendo que elegir entre la seguridad de su reino y la vida de sus seres queridos? Al final, la historia lo juzga con dureza. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué harías tú en su lugar? Es una pregunta sin respuesta fácil, una reflexión sobre el precio del poder, sobre las decisiones que tomamos bajo presión, y sobre las consecuencias que éstas tienen para nosotros y para todos los que nos rodean. La caída de Constantinopla, en parte, nos deja este legado, la complejidad de juzgar las acciones de un hombre en una época tan turbulenta. Pero, ¿dónde puedes profundizar más en la vida de Constantino XI? Para entender mejor su reinado,
Te recomiendo empezar por las crónicas bizantinas. Busca las obras de Ducas, que ofrecen una perspectiva de primera mano, aunque a veces sesgada. También están las crónicas de los autores latinos, que aportan una visión diferente, desde el otro lado del conflicto. Recuerda que cada fuente tiene su propio punto de vista, así que compararlas es clave. Además de las crónicas, existen estudios históricos modernos que analizan la caída de Constantinopla. Busca trabajos académicos que se centren en el reinado de Constantino XI, en particular aquellos que examinen sus decisiones militares y políticas. Las obras de autores como Stephen Runciman o John Julius Norwich son excelentes puntos de partida. Recuerda consultar varias fuentes para obtener una visión completa y matizada. Para una comprensión más profunda, te recomiendo explorar las fuentes primarias. Busca cartas, documentos oficiales y registros militares de la época. Estos documentos pueden ofrecerte detalles cruciales sobre la vida cotidiana, las estrategias militares y las decisiones políticas de Constantino XI. Recuerda que acceder a estas fuentes puede requerir un conocimiento de griego o latín, o bien, buscar traducciones fiables. Finalmente, no olvides utilizar los recursos online disponibles. Existen numerosos sitios web y bases de datos digitales que contienen información valiosa sobre el Imperio bizantino y la caída de Constantinopla. Sitios web académicos, bibliotecas digitales y repositorios de documentos históricos pueden ser una herramienta muy útil en tu investigación. Recuerda siempre evaluar la credibilidad de las fuentes que consultes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado tan fascinante como a mí investigar la vida de Constantino XI. Su historia, llena de tragedia y ambición, nos deja pensando en las complejidades del poder y el peso de la corona. Recuerda que la historia está llena de matices, y es importante buscar diferentes perspectivas para comprenderla mejor. No olvides suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos sobre personajes históricos igual de intrigantes. Activa la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con tus amigos si te ha gustado. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ti. Además, me encantaría leer tus comentarios y saber qué te ha parecido el vídeo. ¿Qué opinas de las acciones de Constantino XI? ¿Crees que sus decisiones estuvieron justificadas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, me interesa mucho saber lo que piensas. Muchas gracias por tu tiempo y por ver este vídeo hasta el final. Recuerda que la historia es una aventura continua, y espero que sigas explorando conmigo estas apasionantes historias del pasado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Espero que hayas disfrutado de la historia de Constantino XI. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre su legado? Déjalo en los comentarios,